Esta mañana vamos a conversar aquí en el estudio con Pablo Ceballos, consultor e investigador en terrorismo internacional, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias a ustedes, Juan Manuel, por la invitación. Tengo que decir que tuve la posibilidad de leer el libro hace un par de semanas y de verdad son esos libros que uno que sobre todo cuando le interesa este tema, se lo devora. O sea, yo de verdad que me resultó un gran insumo, especialmente le decía a Pablo fuera de micrófono, cuando uno tiene que además abordar este tema y trata de ser lo más responsable e informado posible para poder entender los cambios que está experimentando de alguna manera la criminalidad, las características del actuar que tienen estas nuevas organizaciones delictuales transnacionales que están operando en nuestro país. Déjame, por lo tanto, te voy a de alguna manera regalar la primera pregunta, ¿no? Pero la primera de la conclusión más importante que tú sacas a partir de la investigación que queda reflejada en este libro. Bueno, creo que estamos viviendo dos fenómenos complejos en Chile y que afectan también a países que no estaban acostumbrados a esta modalidad de crimen organizado. El primer fenómeno complejo es que hay una emergencia de organizaciones criminales internacionales que están entrando a Chile y ven oportunidades de mercado que la delincuencia común no estaba viendo. Y por otro lado, tenemos una delincuencia común, esencialmente dentro de las cárceles chilenas, ¿no es cierto?, local, que está en un proceso de transformación. Ese proceso de transformación es como una evolución, ¿no es cierto?, del estilo de Darwin, que va a sobrevivir el que sea más competente. El modelo competente que observamos en la región involucra mucha violencia y control del territorio. Por lo tanto, lo que podemos advertir, o la conclusión más importante, que esto no es un fenómeno pasajero, que es un fenómeno que va a trascender probablemente a las sensibilidades políticas de este gobierno, del próximo, del subsiguiente, porque es el objetivo del crimen organizado, permanecer en el tiempo. Ya. Ahora, en la discusión que hemos tenido hoy día, me refiero hoy día en el último tiempo, en términos de las autoridades, ¿cuánto del conocimiento real, más allá, por supuesto, de quienes se están dedicando a estudiar esto, hay fiscalía especializada y hemos visto probablemente una especialización también de algunas autoridades como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Estoy pensando más bien en las declaraciones de tipo política, alcaldes, parlamentarios. ¿Hay conocimiento respecto de cómo están operando? Y especialmente los alcaldes, déjame preguntarte, porque son los que están viviendo más directamente este drama. Sí, conocimiento indudablemente hay. Lo que pasa es que al conocimiento tenemos una barrera que normalmente es ideológica, de cómo aplicamos o cómo explicamos ese conocimiento existente con las políticas públicas que tenemos para enfrentarla. Y ese es un desafío que no solamente se da en Chile, se ha visto bastante en países bastante afectados por este flagelo criminal organizado y por la evolución de sus propias delincuencias comunes. Entonces, claro, yo creo que estamos aprendiendo todo, incluso los investigadores más avanzados de crimen organizado probablemente tengamos o tienen ellos una fotografía más bien del pasado de esta evolución criminal, porque la dinámica criminal en evolución es tremenda, lo hablábamos recién con Connie, ¿no? Lo que estaba pasando en México. Entonces, tenemos que entender que esto es algo que es bastante dinámico, ¿ya? Eso es lo esencial. Y por lo tanto, las políticas públicas que un país determine seguir para enfrentar este flagelo también tienen que tener la posibilidad de ser reestudiadas, adaptadas, cambiadas, si no es pérdida de tiempo y de recursos. Sí, deja quedarme ahí porque nosotros hemos conversado de ese tema muchas veces, Juan Manuel, en el tiempo de la rapidez, de la velocidad de cambio, de la cantidad de recursos disponibles, de la tecnología con la que cuentan, y el hecho también de ser chicos los hace eventualmente chicos, en comparación al tamaño del Estado, en definitiva, esa es la comparación. Los hace ser justamente más dinámicos y más flexibles, y se van adaptando, y van inventando cuestiones nuevas, y se van colando por rencijas que van quedando entreabiertas mucho antes que el resto eventualmente las pueda ver. Estamos viendo lo que pasa hoy día, y te quiero llevar para allá, pero para traerte rápidamente de vuelta. Una de las noticias internacionales más importantes del día es la detención en Estados Unidos de El Mayo Zambada, que es ni más ni menos que el fundador del cartel de Sinaloa. Y con él cayó también uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y hay una entrega voluntaria también, por un historial del último tiempo donde se han ido entregando estos capos de a poco. Y la gran pregunta es qué grado de colaboración se abre ahora con la justicia y qué impacto tiene esto también. Uno pensaría, con una mentalidad a lo mejor un poquito más antigua, no, si cae el capo, bueno, aquí alguien se asustará y diga, chuta, si cae él, puedo caer yo. Entonces, ¿qué impacto tiene? Porque esto da cuenta de una etapa nueva probablemente en la estructura del crimen organizado, que está dejando atrás estructuras pasadas, la de los capos, para probablemente convertirse en otra cosa. No es que si cae el capo desaparezca el cartel o los carteles. No, probablemente nos estamos enfrentando a una etapa distinta. Mira, yo creo que uno puede ahora recurrir a las nuevas palabras juveniles, ¿no? Esto es como un multiverso. Esto tiene efectos sociales, tiene efectos dentro de los equilibrios criminales,
tiene mucho efecto político, sobre todo en México. ¿Qué es lo que sucede? En cierta medida, los inputs de violencia que uno de repente observa en algunas zonas de la región, incluyendo Chile, tienen que ver con equilibrios criminales que se van cambiando, ¿no? Claro. Ingresa una estructura criminal en una zona donde existía otra, eso tiene una lógica de violencia para superponerse, para llegar a acuerdos. Entonces, lo que observamos con esta situación es que el Mayo Zambada siempre fue un sujeto bastante poco conocido, pero probablemente mucho más importante que la figura mediática que era el Chapo Guzmán. Probablemente es el verdadero líder, el intelectual detrás de la asociación de narcotraficantes que agrupan el cartel de Sinaloa. Pero esto sucede en un momento que el cartel de Sinaloa está en una especie de baja en la bolsa criminal, Claro. porque tiene a uno de sus principales líderes preso en una Supermax. Entonces, esto que sea pronunciado como una captura, aparentemente más podría ser una negociación entre la DEA y el Mayo para la entrega de lo que la DEA le interesa conocer, que son las vinculaciones que pueden tener las estructuras criminales de Sinaloa con el poder político en alguna zona o en el mismo país completo de México. Eso va a generar cambios y equilibrios, dinámica, como ya lo vimos, porque el cartel que más ha ganado con la detención del Chapo y ahora con la caída del Mayo es Jalisco Nueva Generación, que se está convirtiendo principalmente en la agrupación criminal más importante de América. Y ojo que todos estos carteles que estamos nombrando ya son multinacionales, porque no operan Claro. en México, en Ecuador. O sea, En Ecuador la preponderancia de estos dos que hemos nombrado más en el último rato, en las cárceles, exactamente. las bandas principales ecuatorianas son socios de estos dos carteles. Es que ahí viene la lógica más importante. O sea, ¿qué es lo que ofrece México para generar estos carteles? Ofrece una frontera. No ofrece la producción de necesariamente de la cocaína, que era lo principal que se exportaba para allá. Ahora ofrece fentanilo, ¿no es cierto? Pero principalmente ofrece una frontera que permite ingresar a uno de los mercados más atractivos de consumo de droga, que es Estados Unidos, eso. Pero es... Para que esa operación logística de ingreso de droga a Estados Unidos funcione, requieren otros socios y otras estructuras en puertos al sur de América, en el Guayaquil, puertos en algunas zonas de interés, puede ser un puerto en Chile, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Hay condenas de sujetos vinculados a Sinaloa en Chile. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto es como el efecto mariposa, ¿no es cierto? Hay algo que sucede por acá, hay un revoloteo de una mariposa, puede generar un terremoto en otra zona, es lo mismo. Los equilibrios criminales son esencialmente vinculaciones que desconocemos a veces y que generan efectos o implosiones de violencia que los estados no se explican, pero tienen mucho que ver con el cambio de estos operadores logísticos que tienen las estructuras criminales transnacionales. O sea, efectos de una situación que ocurre en México tiene impacto en Chile, los va a tener. Eso es indudable, porque las conexiones criminales están hiperconectadas. El Tren de Aragua, Pablo Ceballos. ¿Qué es el Tren de Aragua visto en esta lógica? Porque hemos hablado de los grandes carteles de droga y cómo se han ido, porque ya no solamente la cocaína es lo suyo, sino que tú mencionabas el fentanilo y otras drogas sintéticas, o sea, también van actualizando su stock disponible. Pero el Tren de Aragua, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿Cómo contamina finalmente la región? Y en qué se parece y en qué se diferencia de estos otros carteles. Bueno, yo lo escuchaba hace un rato ustedes hablando de la situación que va a vivir Venezuela, ¿no es cierto?, este domingo. El Tren de Aragua es consecuencia de todas estas cosas también, definitivamente. ¿Cómo lo ordenamos? El Tren de Aragua es un modelo criminal de observación importante para que nos dedicamos a investigar esto, porque es una estructura que en pocos años ha logrado salir del territorio en que se encontraba, dentro de una cárcel, avanzar dentro de un estado en Venezuela, avanzar dentro de un país y después tomar la decisión de avanzar transnacionalmente a diferentes países, afectando a muchísimos más en esa línea. Pero todo esto en 5 años. El PCC, por lo menos, para llegar a esa etapa de transnacionalización se demoró 30. Entonces, para nosotros es un fenómeno de observación. ¿Qué es? Yo personalmente creo que el Tren de Aragua es un complejo criminal que ha potenciado una marca y a través del potenciamiento de la marca ha permitido el fraccionamiento de otras estructuras criminales que no estaban asociadas a una marca, pero como utilizan esa marca, crecen rápidamente y así de esa forma colaborativa se expanden. Como Al Qaeda. Claro, van potenciando esa marca, pero ¿cierto? el hecho que tú estés fraccionado, que tengas facciones dentro de eso, genera equilibrios como lo que vemos hoy día como consecuencia de lo que vimos en Batuco, lo que hemos visto en Lampa hace un año atrás, o al revés, en realidad en Batuco hace un año atrás, en Lampa ahora, que tiene que ver con estas pugnas de aparentes sujetos que estaban asociados a la misma marca, pero que en algún momento determinado en debilidades, vacíos de poder, se entran a guerra. El Tren de Aragua surge supuestamente el año 2005, producto de lo que en ese entonces el presidente Chávez de Venezuela determina una emergencia carcelaria. O sea, el Estado no puede controlar las cárceles ni tampoco tiene gobernanza sobre las cárceles. Desde el 2004 al 2024, las cárceles empezaron un proceso gigantesco de gobernanza criminal propiciado por un modelo criminal que se llama el planato, donde un líder criminal dentro de una cárcel empieza
a ser el referente para que el Estado converse con ellos, baje los niveles de violencia interna. O sea, gobernanza criminal carcelaria, una de las principales amenazas que tenemos nosotros como país. Entonces, en este surgimiento, el tren se organiza una especie de grupo de criminales que genera una superposición de individuos con las lógicas y conceptos típicos del, por así decirlo, del COA venezolano, los trenes, los carros, los luceros, etcétera, y surge esta marca denominada Tren de Aragua. Entonces, en esta marca denominada Tren de Aragua, a partir del 2012 en adelante, empiezan nuevos niveles de violencia irracional muy fuertes dentro de las cárceles y en Venezuela, que culminan el año 2017, que además hay una crisis social, con estas oleadas migratorias. Y en ese momento el Tren de Aragua ve una oportunidad criminal que no había visto, que es, mira, hay oleadas migratorias, no se están dejando ingresar a muchos migrantes en muchos países, habilitemos trochas, cobremos por el paso de esas trochas, extorsionemos a la gente que quiera pasar. Si alguien no puede pagar, lo hacemos que pase droga o que pase armas o que nos ayude en el contrabando. Y empiezan a través de esas trochas de avance migratorio hacia el sur a dominar ciertas lógicas de comercio criminal que lo potencia muy fuerte, porque hay mucho dinero que ingresa por este paso, por esta modalidad, ¿no es cierto? También explotan en la trata de personas con fines de sexual, ¿no es cierto?, de explotación sexual, y avanzan y toman el control, por ejemplo, el tráfico de ketamina, que es una droga típica ingresada a nuestro país por el Tren de Aragua, y se potencian gigantescamente. Pero en este avance, ellos van conociendo dinámicas criminales de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Chile, y al aprender todo eso llegan a Chile y descubren que aquí las organizaciones delictuales y criminales tienen abandonado un montón de mercados criminales que pueden potenciarse. ¿Cuáles son esas dinámicas criminales o ese mercado criminal? Porque la gente tiende a asociar este tipo de bandas fundamentalmente al narcotráfico, pero es evidente que ya no es ese necesariamente su línea de negocio, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Mira, yo creo que esa es una de las formas como podemos entender el nuevo crimen organizado. Si en los años 80 y 90 podíamos entender el crimen organizado como un cohete con un puro motor de propulsión que se llamaba narcotráfico, eso ya no funciona. Hoy día tenemos que entender el crimen organizado como una especie de avión de estos Antonov, ¿no es cierto?, con múltiples motores. Entonces, si tú apagas uno, los otros motores funcionan igual. Claro. Por ejemplo, en Perú es uno de los países productores de cocaína de América Latina, pero las ganancias ilícitas de la minería ilegal de oro desplazaron en ganancia al narcotráfico. O sea, hoy día es más rentable a las organizaciones criminales dedicarse a toda la actividad de la minería ilegal que al narcotráfico porque es más económico. ¿Cómo operan la minería ilegal? No se va a entender bien. ¿Qué es lo que hacen? ¿Es que ellos la explotan, la roban? ¿Cómo? Mira, lo que se está viendo en Perú es que no solamente... la minería ilegal en Perú tiene varias facetas. Hay minería ancestral que es reconocida porque pertenece a pueblo originario. Hay sujetos que llegan y controlan y explotan en forma informal ciertas áreas, ¿no es cierto?, de explotación de oro, normalmente en río, pero la contaminan con mercurio, daño ambiental. Y hay otras organizaciones criminales que llegan y empiezan a explotar a esas dos formas, ¿no es cierto?, al informal y al ancestral. Y empiezan a dominar eso. Pero ahora dieron un paso más y avanzan hacia la minería formal. O sea, en Perú hay una mina que es poderosa, está en la zona de Libertad, en Patás, que ha tenido más de 20 muertos en los últimos 6 meses, y las organizaciones criminales pretenden tomar el control de las operaciones mineras en su entorno para extraer ese oro y venderlo ellos mismos y meterlo al circuito informal. Entonces, es una amenaza que no solamente tiene que ver con lo ilegal, sino es una amenaza completa a toda la actividad minera. Pusiste ese ejemplo en Perú, pero miremos también otras formas de negocio que ha encontrado el crimen organizado mucho más allá de este único motor, como decías tú, del cohete, que era el narcotráfico. En Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua lo que ha descubierto es la explotación sexual, ¿no es cierto? Ellos tienen plazas ellos les denominan plazas de mujeres para la actividad de explotación sexual. Creo que otro fenómeno muy complejo que genera muchas ganancias al Tren de Aragua es la extorsión generalizada. Ya no solamente a la actividad productiva comercial, sino a las zonas que controlan. La extorsión es un motor criminal importante porque todas las investigaciones que se han hecho recientemente indican que es la forma como los criminales pagan su sueldo. Porque todas las otras actividades criminales tienen que terminar en la organización criminal en sí misma, ¿no es cierto? Es como el pago de la causa. Entonces, obviamente, donde haya presencia criminal, por ejemplo, para el tráfico de drogas, tiene que haber extorsión porque es la forma como los criminales mantienen su estructura vigente y reciben su dinero. Pues, en definitiva, el crimen organizado hay que entenderlo como un modelo económico que tiene un objetivo final, que es tomar las ganancias de las economías lícitas e inyectarlas en las economías formales de un país para contaminarla o para blanquearla. Ese es el objetivo final. El método es lo que a nosotros nos asusta acá porque es extremadamente violento.
pero el mismo método que hoy día observamos al sur de Europa, al sur de Italia, por ejemplo, ya no tiene tantas características violentas, porque el objetivo final es tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectarlas en las economías formales. Entonces, creo que es lo que tú planteas. Tenemos múltiples mercados criminales que genera una especie de ecosistema criminal que hay que observar, que es lo que Chile debiera observar, no solamente entender que esto es narcotráfico, no solamente ese es entender. el punto. Ese es el O sea, punto. el robo de la madera aquí también entra en juego, y el robo de salmones en el sur, que también se ha comenzado a instalar como estas actividades paralelas. O sea, claro, el negocio tiene múltiples productos y servicios, en definitiva. Absolutamente. Déjame preguntarte por dos cosas que tú has sugerido en la conversación. Estábamos conversando con Pablo Ceballos, experto en crimen organizado. Tú hablaste de que la gran amenaza que enfrenta Chile es el tema de la gobernanza de las cárceles. Sí. Déjame profundizar en eso, y seguido de eso, la importancia que tiene también la inteligencia financiera. Estamos con un proyecto en discusión, hay todo un tema con el secreto bancario, pero esto es mucho más que solo el secreto bancario. O sea, hablemos un poquito más de nuestra institucionalidad en esas dos derivadas, la institucionalidad que tiene que velar por el flujo de las platas finalmente, y el tema carcelario que ha sido parte importante de la agenda de la semana, además. Sí, están hiperconectadas además, Connie, porque si nosotros entendemos y analizamos con calma las estructuras criminales de vocación transnacional, con capacidad transnacional, ¿no es cierto?, más importantes de América Latina, han surgido desde las cárceles. No han surgido desde los barrios ni los territorios libres, han surgido en las cárceles. El primer comando de la capital, el comando Vermelo en Brasil, los choneros, los lobos, los tiguerones en Ecuador, el Tren de Aragua en Venezuela. Por lo tanto, si uno entiende que las organizaciones criminales más poderosas que han salido de ese entorno, de los muros, y han avanzado no solamente por su territorio, sino hacia otros países, surgen de las cárceles, tenemos que tener un componente común que potencia eso. ¿Cuál es el componente común? Lo que habíamos hablado inmediatamente atrás, la capacidad que tienen las organizaciones criminales de generar gobernanza dentro de las cárceles. Eso podríamos estar horas hablando, porque aquí todos tenemos algo de responsabilidad de eso. Socialmente nos alegramos mucho cuando capturan a alguien y lo ponen en la cárcel, porque decimos, ya, el problema se solucionó. En realidad el problema no se soluciona, ¿no? Se envió a otro lugar nomás. Y en la medida que el potenciamiento de las cárceles o la gobernanza criminal al interior de la cárcel se vayan fomentando, suceden varias cosas complejas. Lo primero, que la cárcel ya no es un lugar de castigo necesariamente para los criminales. Y hoy día se ha convertido en un negocio y en una economía tremendamente rentable estar en la cárcel para estructuras criminales organizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una sustancia ilícita, una droga al interior de una cárcel puede costar entre 7 y 10 veces más caro de lo que cuesta 5 metros más allá de los muros. Por lo tanto, imagínate que tú tienes el monopolio de administrar esas drogas al interior de una cárcel, estás ganando 10 veces o 7 veces más que afuera, ¿no es cierto? Y con clientes cautivos, ¿no es cierto?, que no pueden elegir otro proveedor. Segundo, tú puedes ejercer lógicas de extorsión intrapenitenciaria, que es un fenómeno muy poco denunciado y tremendamente horrible, porque aquellos privados de libertad que no están asociados a estructuras criminales tienen que pagar, ¿no es cierto?, por dormir en una colchoneta, porque no le pase nada, por seguridad, por recibir las encomiendas, por tener visitas, por un aparato celular para poder hablar con la familia en forma ilegal, ¿no es cierto? Y ese privado de libertad no asociado tiene dos caminos: o paga durante toda su condena esa extorsión, o se asocia a la estructura criminal para dejar de pagarla o que le disminuyan un poco el monto de cuota. Entonces se va generando una potencia criminal en interior de las cárceles. Y por otro lado, las estructuras criminales, si gobiernan una cárcel, tienen una capacidad de negociación con la autoridad penitenciaria para subir o bajar los índices de violencia, ¿cierto? Ellos pueden fomentar violencia intrapenitenciaria y la única forma de hacerlo es bajarla. Y por eso hay tanta atención a lo que pasó en el Repas hace menos de un mes, ¿no? Tenemos un motín o un intento de motín propiciado. Una revuelta, por lo menos. Claro, propiciado. Bien destructiva, sí. Bien destructiva y prolongada, pues eso no duró un día, duró varios días. Y propiciada por el Tren de Aragua, pero con cierta semiótica que hay que poner atención, porque son pocos los integrantes de esa estructura que generan esa violencia, pero de repente uno ve saltar de un muro en los videos a otro sujeto, y ese sujeto pertenece a Los Pulpos, que es una organización peruana, ¿no es cierto?, que tiene presencia en Chile, que se dedica a la extorsión, pero que en medio libre eran enemigos con el Tren de Aragua. Y ahora uno ve que este sujeto salta, se suma a la revuelta convocada por estos integrantes de la organización, y uno puede entender que ya hay un sistema de gobernanza criminal sobre estructura, al menos dentro de la cárcel, que tiene implicaciones también afuera. Entonces, indudablemente, nuestro problema de gobernanza criminal, o la posibilidad que haya gobernanza criminal en nuestra cárcel, es tremendamente importante analizarla. Y por eso no solamente se trata de construir infraestructura, se trata también de cambiar la forma
O sea, es un desafío muy grande porque tenemos que tener formas de segmentación criminal, clasificación de compromiso intelectual, involucrar nuevas condicionantes como, por ejemplo, pertenece o no pertenece a una estructura criminal extranjera, que no existe hoy día en eso, y también trabajar mucho en nuestro sistema penitenciario para evitar que la corrupción contamine por completo al personal de trato directo, que son los gendarmes que están directamente vinculados con los criminales, y generar lógicas que tampoco permitan la coacción de estos funcionarios a través de la amenaza. Mira, conocemos Que 10 familias. una cosa es que los intenten sobornar, Claro. la otra es la extorsión, digamos, la amenaza. Claro, lo que decía Pablo Oscar, ¿no es cierto? O es plata o es plomo. Entonces, Plata, plomo. Es un fenómeno complejo, tenemos que generar eso. Tenemos un sistema súper debilitado, va de la mano también, que no quiero ser crítico, pero creo que es el momento de empezar a pensar bien las cosas. Tenemos un sistema de protección de testigos y víctimas que a lo mejor hay que adaptarse a estas nuevas realidades, ¿no es cierto? Tenemos que garantizar también que si una persona integrante de una estructura criminal está dispuesta a ayudarnos a quebrar las estructuras de adentro y está condenado, tenemos que garantizarle que pueda cumplir su condena sin la posibilidad de que sea asesinado por haber ayudado a romper la estructura, ¿no? Que son los desafíos que tiene América Latina. Y de ahí saltamos a la otra pregunta. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con el análisis financiero de las estructuras criminales es necesario, pero no es solamente secreto bancario, perdón que lo diga de esa forma. Sí. Involucra muchas otras cosas, porque, por ejemplo, los criminales se adaptan mucho más rápido que el Estado para entender la forma como el Estado te persigue. Hoy día, este aumento de la minería ilegal y sobre todo del oro, también tiene que ver que los criminales han visto en el oro una verdadera y muy efectiva moneda de cambio o acumulación de dinero criminal, ¿no es cierto? O de lavado de activos. Claro. O sea, volviendo a Pablo Escobar, aprendieron que no era buena idea guardar dólares debajo entre los muros porque con la lluvia se pudrió miles de millones de dólares. En cambio, el oro no, el lingote de oro no. Y a lo mejor cualquier persona que viaje a Europa o que viaje a otro país tiene que declarar más de $10.000. Un criminal puede ingresar un lingote de oro y si tiene un porcentaje menor a una exigencia, que es 95, 96%, no me acuerdo, no tiene que declararlo. Entonces, el trabajo del levantamiento bancario también tiene que ir de la mano de entender que las dinámicas del crimen organizado tienen como objetivo lavar estas ganancias criminales y, por lo tanto, poner observación en este tipo de mercados nuevos que surgen, las barberías, como lo anunció la Contralora, las farmacias que no tienen justificación, que surgen en todos lados, etcétera. Pablo, hemos visto la discusión en torno a la ubicación de la cárcel y al secreto bancario, por decirlo así, casi como la discusión del último mes y medio en torno al combate al crimen organizado. Déjame preguntarte si observas que se está debatiendo respecto de probablemente uno de los grandes temas que hoy debería generarnos preocupación, que es cómo este tipo de organizaciones y su estructura pueden permear, y especialmente los menores de edad. Porque ese es probablemente quizás el gran tema hoy, y yo no sé si ese debate se está abordando. Sé que lo he estudiado, bueno, tú lo describes, ¿no? Es que yo de verdad les recomiendo el libro, que no solo van a aprender un montón, sino que se van a entretener. Si es que se puede decir entretener frente a un drama como este. Pero hablemos un poquitito de cómo permean también en las generaciones más nuevas. Pero gracias por la pregunta, Juan Manuel. Realmente es algo que yo siento que estamos hablando poco. Yo, de hecho, estoy tratando de escribir algo para publicarlo respecto al fenómeno de las protopandillas. Mira, una de las características que tiene el crimen organizado es su intención de prolongarse en el tiempo, ¿no es cierto? Eso creo que no hay discusión de eso. Si pensamos eso, el reclutamiento temprano es la forma más lógica de proyectarse en varias décadas, ¿no? O sea, yo si empiezo a reclutar niños de 13 años al circuito criminal de una organización criminal organizada, ¿no es cierto? Yo voy a garantizar que tenga una renovación de personal y que no pase lo que está pasando hoy día en el cartel de Sinaloa, donde esta persona que se está entregando, el Mayo Zambada, tiene 70 y tantos años, ¿no? Que necesita un cambio generacional. Entonces, en Chile se están produciendo varios fenómenos que son de mucho interés. Primero, no creo que tengamos o deberíamos mejorar nuestro sistema del Sename, ¿no es cierto? Del sistema de Mejor Niñez y todo esto que hemos escuchado, pero mejorarlo en serio. Porque a veces en esos sistemas coexisten un niño infractor de ley, ¿no es cierto?, con un delincuente ya avesado a pesar de su pronta edad, con niños que tienen problemas con su familia, ¿no es cierto?, que no pueden vivir porque en su familia hay violencia, porque en su familia hay drogadicción, alcoholismo crónico. Entonces, de repente pueden convivir estas tres realidades en una sola. Y resulta que esto es como cuando un futbolista de juvenil lo hacen jugar con el primer equipo. Una vez que entra a jugar con el primer equipo, no quiere volver a jugar nunca en las ligas menores. Claro. ¿no? Entonces es muy complejo todo esto. Las protopandillas, por ejemplo, o las pandillas de carácter identitario,
son muy complejas porque, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, en España, fueron considerados la primera preocupación de orden público de esos países. Son grupos de niños que generan asociatividad en base a un fenómeno muy común que tenemos que observar, que es la marginalidad. Esos niños vienen de realidades migrantes, pero ya nacieron en Europa o nacieron en Madrid. Lo mismo está pasando en Chile, niños que ya nacieron en Chile, pero vienen de migración dominicana, haitiana, venezolana, que no se sienten parte de la sociedad chilena, sienten que lo han despreciado, que no se sienten parte de la realidad de donde provienen sus padres porque nunca la conocieron. Entonces lo que los une en esta identidad, esta sensación de marginalidad. Y parten con una especie de invisibilidades, pero son el caldo cultivo perfecto para el reclutamiento criminal. O sea, nosotros hace, creo que menos de 2 semanas, vimos estos homicidios en Quilicura. Ahí hay un niño de 13 años muerto. Es una víctima, ¿no es cierto? Y queda mucho por preguntarnos si ya se había incorporado al circuito criminal, por qué es víctima, o simplemente es una víctima que no tenía nada que ver con esto. Hay mucho que aprender de eso. Pero lo que tenemos hoy día es que hay víctimas y ejecutantes o victimarios, ¿no es cierto?, que tienen menos de 15 años. Hoy día, perdona, noticia de la mañana, Sí. Hoy día entró un grupo, se habla de un grupo de entre 10 y 12 personas a una casa. Armados, y eran todos cabros con mascarilla, y según el relato de la familia, eran puros adolescentes. Sí, eso. Armados, probablemente drogados, muy violentos, se llevaron todo. Sí, todo. y fíjate que en este libro yo trato de hablar un poco de eso. Hay una tendencia muy, muy terrible, es bastante generalizada en Latinoamérica, pero está muy fuerte en Chile, de la exhibición de la actividad delictual o la apología de la actividad delictual. Sí, porque antes como que el delincuente se escondía, ahora como que le gusta mostrarse. Le gusta mostrarse. Y con las redes sociales además. Y es una paradoja, porque el delincuente, por ejemplo, juvenil sobre todo, comete un delito violento en Chile y sube a TikTok o a redes sociales abiertas con armas, con música el dinero, urbana de fondo. con música urbana, pero con armas, con el dinero, producto de lo que hizo. Y eso es un medio de prueba que lo va a condenar. Y le interesa bastante poco porque le permite también llegar a la cárcel o al centro de atención para juveniles, ¿no es cierto?, con una especie de cartel que les permita tener un estatus diferente y generar lógicas de reclutamiento, de que diga, mira, si este cabrón me interesa que venga porque es valiente, se atreve, que se integre al Tendaragua, se integre a los trinitarios, a lo que sea. Entonces, yo creo que tenemos un debate tan importante. Este libro parte diciendo que la verdadera lucha que tenemos contra el crimen organizado hoy día se está dando en los colegios, en las salas y en las aulas, ¿no es cierto? Porque ¿cómo convencemos a un niño de 12 años que no se incorpore al sistema criminal que es tan atractivo, ¿no es cierto? Tener joyas, tener etcétera, y que vaya al colegio, que fome, que a veces no hay, o que está en toma, o que el colegio está en toma. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad entendemos la importancia que tiene la educación para evitar este influjo criminal que en definitiva es importante pararlo a tiempo, porque si no, en la medida que no lo paremos a tiempo, se va prolongando la estructura criminal en el tiempo. El reclutamiento tiene ese objetivo. Me quedaría toda la mañana conversando. Sí. Yo le recomiendo de Se me vuelta. quedaron 80 preguntas, pero Sí, para otra. le recomiendo de verdad el libro Un virus entre sombras de Pablo Ceballos, consultor e investigador en terrorismo internacional, autor de este libro, sentado esta mañana conversando en vivo con nosotros. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias, De verdad. Pablo. No, gracias a ustedes por informar, eso es lo más importante. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien.